Amigos, ya culminaron los alegatos de conclusión y el último que tenía que presentar esos alegatos, pues era el señor Uribe. Ya esta semana terminaron, pero yo lo que vengo a decirles no es lo que ustedes ya sabían que estos alegatos de conclusión habían terminado. Lo particular es lo que salió después de esto. ¿Qué fue lo que salió después de esto? Lo que salió después de esto fue que intentaron, o la derecha más bien, con toda su borregada, con todas sus bases de extrema derecha y todos aquellos que todavía se identifican con este movimiento extremista de Colombia, pues salieron a infundir esto. Uribe ya es inocente. A ver, los que hemos seguido el caso del señor Álvaro Uribe Vélez sabemos que es un caso muy complejo, muy complejo, porque es que hagamos recorderis un momentico. ¿Por qué arrancó todo esto? Porque el señor Álvaro Uribe Vélez le dio por denunciar al señor Iván Cepeda, porque a Iván Cepeda lo estaban llamando de las cárceles de diferentes partes del país y aún de cárceles del exterior, como lo declaró el mismo Salvatore Mancuso en audiencia. Fueron ellos los que los llamaron porque querían contarle la verdad al país. Entonces, pues como este señor Cepeda pertenecía a un grupo de derechos humanos, pues inmediatamente acudió a ver qué era lo que querían estos exparamilitares. Y estos paramilitares comenzaron a confesar algunas cosas que habían pasado en nuestro país, sí, como lo que pasó en el Aro, lo que pasó en la Granja, creación del Grupo Metro, de las autodefensas, y todo esto involucraba presuntamente a este señor Álvaro Uribe Vélez. Ahí se desató todo. El señor Uribe, según lo que dice el señor Iván Cepeda y lo que nos tiene en este juicio en contra de Uribe, es que este señor comenzó a conseguir contratestigos en contra de Iván Cepeda. Pero la particularidad de esto es que se descubrió, ojo, no lo decimos nosotros quienes comentamos estas cosas, sino la misma Corte Suprema de Justicia, que desestimó la investigación en contra de Iván Cepeda y le compulsó copias al señor Álvaro Uribe Vélez por fraude, por soborno, de testigos y fraude procesal, porque la Corte concluyó, y por eso el señor estuvo detenido, privado de su libertad en la hacienda de él, concluyó que este señor había comprado testigos y los había manipulado para que declararan en contra de Iván Cepeda y dijeran que lo que los paramilitares le estaban contando a Iván Cepeda, que el trasfondo de todo esto es la creación de grupos de autodefensas, las diferentes masacres que han ocurrido en el país, porque realmente ese es el trasfondo de lo que está pasando, por lo que puede salir condenado Uribe. No es ni siquiera el atisbo de lo que se hablaba que Uribe había hecho, según los paramilitares que contaron el caso, que contaron y dijeron cuál era la relevancia del señor Uribe en todos estos asuntos. Pero al haberse conformado todo esto, pues la Corte encontró que este señor estaba manipulando testigos en compañía del señor Diego Cadena y que pues estos testigos estaban declarando a favor de él por favores económicos. Los que hemos seguido el juicio, porque el juicio de la Corte pues no lo seguimos, pero la Corte llegó a esa conclusión. Recuerden ustedes que el señor Uribe, en ese entonces, cuando la Corte ordenó la detención domiciliaria, que estuvo este señor preso, podemos decirlo, en su casa, con esa detención por orden de la Corte, él pertenecía al Congreso. ¿Y qué hizo? Renunció al Congreso. En ese entonces estaba el señor Francisco Barbosa en la Fiscalía, que mandó fiscales a que pidieran la preclusión del caso. Varias jueces, más exactamente 2 jueces, con esta juez de hoy, Marlene Orjuela, del juzgado 44, también dijeron no.
le dijeron a la Procuraduría que pareciese ser la defensa del señor Uribe, le dijeron a la Fiscalía del entonces, dirigida por el señor Francisco Barbosa, les dijeron que no, que fueran rigurosos y que investigaran más allá, porque simplemente no podían precluir el caso. Eso realmente, amigos, es el recuento de todo lo que ha pasado a grosso modo. Luego de eso, lo que llega es el juicio ya no en los estrados de la Corte Suprema, porque a la Corte Suprema le tocó devolver el expediente y devolvérselo a la Fiscalía, porque el señor Uribe ya era un ciudadano cualquiera al haber renunciado a su fuero en el Congreso de la República. Pero bueno, continuó el juicio, ya vieron ustedes cómo recusaban a la jueza, cómo recusaban a los fiscales, cómo decían que no tenían garantías, cómo atacaban a la justicia, y estoy hablando de otras personas externas, cómo la revista Semana le mandaba infinidad de derechos de petición a la jueza, infinidad de colombianos externos. Luego la jueza dijo que inclusive ya hasta la revista Semana le tenía que responder esos derechos de petición, que porque ella le estaba dando prelación al caso. Lo último fue que yo les mostré en un video que la jueza tuvo que salir prácticamente a defenderse, porque la estaban acusando de que ella había sido quien había elegido y que le habían dado la orden de que tenía que salir a dictar sentencia en determinado tiempo, que no podía exceder ese tiempo. La jueza salió a decir que eso era mentiras, que cómo se les ocurría, que lo único que faltaba era que le dijeran entonces cómo debería de dirigir su fallo. Bueno, ahí con ese pequeño resumen sigue lo siguiente. ¿Qué es lo que? Aquí hay dos escenarios muy importantes, muchachos, y es un escenario es buscar este tipo de movimientos más apelados a la empatía, a que yo sigo a Uribe, a que yo le creo a Uribe, más viscerales, más ideológicos, es esto. Pero es muy grave que movimientos como el Centro Democrático inclusive promuevan este tipo de tendencias, porque esto fue tendencia, la verdad es que no ascendió a mucho, pero fue tendencia por un día más o menos, fue tendencia cuando terminaron los alegatos. Pero muchachos, los medios siguen el juego. Los medios le siguen el juego, quienes apoyan a Uribe visceralmente le siguen el juego, quieren vender en el imaginario de la gente que esto es un atropello judicial, porque es que para ellos la justicia no funciona sino cuando la justicia les es favorable a ellos. Cuando la justicia opera como debe de operar, entonces ya a ellos no les gusta tanto esa justicia, ya como que esa separación de poderes les da comezón, les da alergia, como que no, entonces ya atacan la justicia. Así son normalmente ellos. De esos dos escenarios que yo le hablaba era ese. Un juicio político dicen que le están haciendo al señor Uribe, aunque no tiene nada que ver, no tiene, ni el presidente Petro tiene nada que ver, nadie externo al señor Iván Cepeda, que se vio denunciado por Uribe, lo contradenunció y la corte encontró de que verdaderamente lo que estaba diciendo Uribe eran inventos y que al contrario, lo que decía el señor Iván Cepeda cuando denunció a Uribe, había algo para investigar. Lo investigaron, encontraron un fallo, cuando lo iban a condenar el señor renunció y ahí es donde va la historia. Pero el otro escenario, muchachos, es echar al agua a quien, a este señor. Escuchen. A manera de conclusión debo decirle que fue el doctor Cadena quien autónomamente lo conoció, se reunió con él, le tomó una carta sin que yo conociera, sin que yo lo supiera. Debo decirle que el doctor Cadena ha aceptado y está aquí en unos giros humanitarios, electrónicos y con trazabilidad. Y para no repetirlo en las conclusiones, usted sabe las pruebas que aporté frente a lo dicho frente a la señora fiscal. Bueno, aquí lo relevante es que si no encuentran la forma
de zafarse de esto, entonces el culpable es Cadena. Y el culpable es Cadena por giros humanitarios. Giros humanitarios. Así lo llaman ellos a los 2 millones que se le encontraron, que le dieron a esta señora alias el Caimán, porque no, en el primer juicio no habían salido esos 2 millones. Entonces ellos llaman giros humanitarios, ayudas humanitarias y todo esto. La verdad, creer que usted, en vez de pagarle al abogado, el abogado le va a pagar a usted, pero bueno, todo se ve. Ese es básicamente el alegato de ellos. Es Cadena, no fuimos nosotros, yo no tenía conocimiento, yo no sabía nada, pero aún así el señor le dice en una de las grabaciones que se escucha y que ha sido muy relevante en este caso es: proceda, doctor Diego, que usted todo lo hace muy bien. El señor Uribe tenía que estar enterado de su proceso, porque él mismo decía que a él le preocupaba mucho lo que estaba pasando con este tema en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, esto ya va a ser análisis para la jueza. Creo que las grabaciones están. Otro punto que ellos quisieron desestimar fue decir que las grabaciones habían sido ilegales porque no tenían acceso al reloj. Pero bueno, de a dónde acá, como ya les he dicho, es más relevante el medio con el que se graba que realmente el delito configurado en las grabaciones. Eso no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Pero ellos pues dicen que para ellos eso todo el sentido del mundo. Como les digo, esto ha sido sentencia. Por otro lado, el señor Diego Cadena también, muchachos y muchachas, está enfrentando el juicio por aparte, por este mismo tema. La Procuraduría, a diferencia de lo que pasó con el señor Uribe, que el procurador Vladimir Cuadros dijo que no, que al señor Uribe había que eximirlo de eso, que lo declararan inocente, mejor para resumirles. Pero en este caso la Procuraduría, por este otro lado, dice estas palabras en contra del señor Diego Cadena. Sí, señor juez, para el Ministerio Público, respecto de esta conducta, el llamado evento Vélez, está aprobada la existencia tanto del soborno en actuación penal como del fraude procesal a partir de los hechos relevantes que aparecen señalados en la acusación a los cuales hizo alusión por el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público en este caso pide que se condene a Diego Cadena, pero entonces ahí es donde no cuadra. Por un lado, Diego Cadena tomó las atribuciones de hacer lo que hizo, de ir a comprar estos testigos presuntamente para el señor Uribe. Entonces, si saliera culpable aquí, el único culpable de todo esto sería Diego Cadena. Uribe no, aunque le dijo: proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas muy bien hechas. Esto la jueza no lo tiene fácil, muchachos. No tiene fácil esta situación la jueza Marlene Orjuela del juzgado 44. Esperemos a ver qué pasa ahora el 28. Pero a grosso modo eso quería contarles. Quería que vieran cómo se han estado moviendo. La tendencia, si este señor llegase a salir culpable, pues va a ser que es un montaje, que todos los jueces fueron comprados, que inclusive hasta Petro lo van a meter ahí. Eso ténganlo por seguro. Y la verdad, muchachos, la verdad, yo les soy sincero. ¿Ustedes creen que después de que la Corte Suprema de Justicia encontró culpable a este señor, una jueza en otra instancia lo va a encontrar inocente? Pues la verdad queda como algo complicado. Tienen que analizar las pruebas. Los que hemos seguido el juicio juiciosamente sabemos que las pruebas en contra de este señor son realmente sustanciales, son lógicas, no conjugan lo que ellos quieren hacer ver, que no tiene lógica, que no, o sea, mejor dicho, apelar como a esa credibilidad ciega y nada más. O sea, decir: no, Uribe, ¿cómo se le ocurre, señora jueza, que yo voy a hacer una cosa de esa? Yo que he sido presidente, yo que he trabajado. Bueno,
bla, 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 todo esto, apelar a eso en contra de las pruebas. Se me ocurre una frase para terminar y es: no es lo que digas ante el estrado, sino lo que puedas demostrar. Ahí los dejo, hasta un próximo video. Esperemos a ver qué pasa el 28 de julio, que la jueza anunció que dará el fallo.